encontramos en Nina Pacari. Por favor, preséntanos y cuéntanos tu nombre, de qué ciudad eres, de qué país eres y qué significa Nina Pacari. Bueno, muchas gracias, Amaru, por la oportunidad. Gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Bueno, mi nombre es Ivonne Mureña, soy de Ecuador, de la ciudad de Guayaquil. Llevo aquí en Barcelona 21 años aproximadamente. Nina Pacari pues es una academia, es una entidad, porque también tenemos una asociación que justamente nace de una experiencia profesional y laboral, ¿no?, en proyectos de reinserción social. Nina Pacari nace en el año 2017 con el objetivo justamente de dar esa acogida a todas las mujeres y a todas las personas, no solamente a las mujeres, realmente para crear una fuerza en lo que es el proyecto de reinserción laboral, que es con pequeños talleres y con pequeños cursos que son herramientas importantes para poder trabajar y llegar a esa reinserción. Mi experiencia profesional justamente es con diferentes grupos, asociaciones, con ayuntamientos en programas, me dio el despertar para poder seguir creando. Cuando una vez empieza la crisis económica en el 2008, había que renunciar a ese sueño de seguir trabajando conjuntamente en el empoderamiento, en el autodescubrimiento de las herramientas y de las virtudes de las mujeres. Entonces opté por abrirlo por cuenta propia y crear la academia y la asociación conjuntamente. ¿Cuántos años de funcionamiento tiene Nina Pacari al servicio de la comunidad, formando académica, pedagógica, educacionalmente en este sistema laboral tan complejo, tan competitivo como es la belleza, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, Nina Pacari como sí lleva aproximadamente 4 años ya. Ahora el 2 de julio hará 4 años y la verdad es que son momentos súper complicados, justamente por la pandemia, la situación actual que estamos viviendo a nivel mundial. La economía se ha visto afectada también, nuestra academia, nuestra asociación. Hemos tenido meses cerrados, de hecho también nos han robado. Y hemos intentado mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque justamente nos mueve esa ayuda solidaria, humanitaria, conjunta, ¿no? Porque no somos competencias entre nosotras, simplemente somos mujeres que luchamos por salir adelante, por resurgir. Detrás de Nina Pacari hay un grupo de mujeres y estoy yo, que soy Ivonne. Ivonne sí que lleva muchos años en el mundo laboral, como educadora, como maestra, como comunicadora y también como terapeuta, desde el cual justamente nace esa necesidad de crear este proyecto para ayudar y fomentar una herramienta para toda aquella persona que quiera reinsertarse en el mundo laboral. Creo que lo que realmente importa es el momento en el que estamos ahora, ¿no? El ahora, el estar aquí, poder hablar, disfrutar, compartirlo, porque muchos hemos perdido seres queridos y mucha gente que ha partido, o que también falta gente aquí que ha tenido que emigrar a otros países por la situación económica, otras que no han podido estar aquí porque se han quedado en sus países de orígenes, que no han podido volver por las circunstancias. Pero bueno, lo importante es las que estamos, las que somos, quienes estamos en este momento compartiendo este instante con este grupo de chicos. También vine a colaborar Amaru, que es un comunicador, que es una persona que ha querido también colaborar hoy con nosotros, su compañero y también vuestros familiares. Cada uno forma parte de Nina Pacari, aunque sea unos a tiempo largo, otros a tiempo corto, pero cada uno para mí deja un espacio, deja ahí una huella y deja un gran reconocimiento, sobre todo a vosotras. Pues nada, entonces ahora yo quería invitar a Maru, que si podría dirigirles unas palabras también a las chicas. Bueno, primero que nada, mi nombre es Amaru Quechapanta Chapachi, soy indígena quichua del Ecuador, compatriota de vuestra profesora y directora. Al tener la oportunidad de viajar el mundo, porque por mi trabajo como comunicador, como periodista, siempre me obliga a estar visitando varios países del mundo, y no solamente Europa, sino los 6 continentes. Así que lo que puedo asegurarles firmemente es que es la única academia educacional de preparación profesional en esta rama de la belleza que existe en todo el mundo, creada por una ecuatoriana, creada en su calidad de inmigrante, creada en su calidad de una mujer emprendedora.
si ella ha depositado todo su conocimiento y sabiduría a lo largo de todo este taller, este curso, toda esta temporada y estos ciclos que ustedes hayan estudiado y preparado, pues les hace ser de sus primeras promociones unas mujeres siglo XXI, unas mujeres que hoy por hoy en su día, que para mí es el día 365 días del año, es el Día de la Mujer. Nosotros los quichuas festejamos a las mujeres todos los días, y es más, para nosotros las mujeres siempre han sido consideradas unas diosas vivas. Y créanme, hay una cosa importantísima que ha dicho Ivonne. Se está hablando mucho, dicen el derecho a decidir. El derecho a decidir, el mejor derecho a decidir es el que otorga un puesto de trabajo. Ese sí que es un verdadero derecho a decidir, el que otorga un puesto de trabajo. Y ustedes, gracias al esfuerzo de ustedes, han sido un ejemplo para todas las personas en este caso y para todas las mujeres que tomaron la decisión de decir: yo me voy a formar, que es lo principal, yo me voy a formar, yo me voy a empoderar y voy a continuar para que todo el mundo sepa la capacidad que yo tengo. Porque al final el objetivo es ese, el objetivo es que nosotros demos lo mejor de nosotros mismos a la sociedad en la cual estamos viviendo hoy, construir sociedad y construir ciudad. Como mujeres pensamos en otras personas, pensamos en nuestros esposos, en nuestros hijos, en nuestros padres, y siempre nos relegamos nosotras a último lado. La decisión que cada una ha tomado de empoderarse, de seguir otra opción, de reinventarnos, nos hace ser eso, mujeres guerreras, mujeres especiales, luchadoras. Creo que todas las latinoamericanas somos así, ¿no? Tenemos esa garra por dentro, por nuestros antepasados, por nuestras madres, por nuestras... Pero que lo que primaba era la ayuda mutua. La ayuda mutua, y que la ayuda mutua era el motor de la naturaleza. Y que también esa ayuda mutua, lo comentaba hace un rato Amaru, en las comunidades es el motor de la naturaleza humana. Lo natural es que nosotros nos ayudemos, pero sin embargo en esta sociedad nos han impuesto que nosotros tenemos que estar compitiendo, ganando, dándonos codazos unos a otros, sacándonos de la carretera para poder lograr algo. Y sin embargo, aquí en Nina Pacari han recogido eso que en Occidente se había perdido, esa ayuda mutua, y eso lo tienen hoy en día ustedes. Y esa ayuda mutua llega un momento que tiene una cúspide, tiene un gran momento para que después ustedes sigan recorriendo en este mundo con esas mismas palabras y con esas mismas intenciones. Y hoy ya ha llegado ese día. Si no tenemos prejuicios en contra de la mujer, la respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano.